Bueno, les pido que vayan abriendo su Biblia entonces Mateo, capítulo 6. Y si bien vamos a enfocarnos en los versículos 11 y 12, me gustaría que leamos desde el 5 para que tenga más fuerza. ¿Ven? Entonces, Mateo, capítulo 6, versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en la esquina de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Hermanos, les pido que me ayuden en oración. Vamos a clamar al Señor para que en esta prédica podamos aprender aún más de lo que significa el Padre nuestro. Amén. Oramos. Bendito Señor, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo, te rogamos, Señor, que tu Espíritu pueda acompañarnos, que nuestro corazón y entendimiento estén abiertos, sensibles a tu palabra. Lo que hoy vamos a ver es de mucha trascendencia, porque son peticiones que tienen que ver con respecto a nosotros. Pero lo importante aquí también, Señor, es que estas peticiones tienen que ser hechas en forma correcta y con un corazón correcto. Yo te pido, Padre, que enseñes a tu pueblo por medio de esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el domingo pasado dijimos que el Padre Nuestro es sin duda la oración más conocida del mundo. Dijimos que millones de personas la recitan de memoria cada día y que incluso aquellos que dicen ser ateos la conocen de memoria. Sin embargo, también reconocimos que justamente por ser la oración más conocida a nivel mundial, es probablemente la oración más mal entendida y más mal utilizada. Y dijimos que la razón de esto es sencilla. Muchas personas repiten esta palabra de manera mecánica, casi automático, piloto automático, como si tuvieran algún poder especial por el solo hecho de pronunciarlos. Es decir, pronuncian sin entender su significado, no meditan en lo que dicen y por lo tanto el corazón no está realmente comprometido en esa oración. Es por ello que Jesús no solo advirtió, como leímos recién, contra la oración hipócrita, que ser hipócrita es ser una persona que actúa y las vanas repeticiones, sino que también mostró cómo se debe orar. Por eso, y cuando oréis vosotros, oraréis así. Y enseña el Padre Nuestro. Pero hermanos, es pertinente recordarles nuevamente que cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro, no estaba dando una oración rígida o cerrada, no era algo cerrado para repetir en forma supersticiosa, sino un modelo perfecto de oración. Modelo perfecto de oración. Que así como estamos viendo, contiene principios muy profundos para guiarnos una vida de verdadera comunión con Dios. Ahora, en nuestro estudio del Padre Nuestro, ya hemos observado las generalidades del Padre Nuestro. Habíamos visto que se dividía en 3 porciones. Dijimos que se dividía en la invocación, en las peticiones y lo que sería la doxología. Y nosotros vimos hasta ahora las generalidades, las invocaciones y las primeras 3 peticiones que se centraban en Dios y su reino. Así que hoy, con la ayuda del Señor, continuaremos avanzando en esa enseñanza bíblica, pero en este caso vamos a estudiar, por motivo de tiempo y de abarcar, 2 peticiones que tienen que ver con respecto a la necesidad nuestra de cada día. Así que, hermanos, les pido que me acompañen y vamos a la primera petición. Dice: el pan nuestro
de cada día, dánoslos hoy. Y quiero que entiendan bien esta parte, porque después de enseñarnos, santificado sea tu nombre, después de enseñarnos, venga tu reino, y de decir, Señor, hágase tu voluntad, Jesús ahora sí conduce nuestra mirada a nuestras propias necesidades diarias. Él dice, el pan de cada día, dánoslos hoy. Pero quiero que fijen el orden. Primero viene la gloria de Dios. Primero viene la gloria de Dios y su reino, y luego nuestras preocupaciones. Hermano, esto es un orden vital. Primero viene el reino de Dios, su gloria y su reino, y luego vienen tus preocupaciones. El principio que nos habla aquí el Señor Jesucristo es clarísimo, clarísimo. Antes de ocuparte de lo material, aquello que te preocupa, lo primero que debes hacer es poner a Dios en primer lugar. Otra vez, lo primero que hay que hacer antes de decir las cosas que nos preocupan o las cosas materiales que nos faltan, debemos poner a Dios en primer lugar. Porque nada, hermano, de lo que pida va a tener sentido si no reconoces primeramente quién es Él, a quién va dirigida tu oración y cuál es su voluntad con respecto a esas cosas. Entonces, pon primero a Dios y luego tus preocupaciones. El doctor Master señala algo profundo en su libro, La vida de oración, y dice, bajo la autoridad de Cristo, podemos acudir a Dios y pedir todas las cosas esenciales para la vida del cuerpo, recordando que no podemos pagar a Dios. Él es el proveedor supremo y todo lo que recibimos son dones de su gracia. Ahora, hermanos, viene una pregunta muy lógica. ¿Qué significa entonces danos el pan nuestro de cada día? Porque obviamente Jesús no le estaba enseñando a sus discípulos solamente a pedir el pan. Jesús no estaba diciendo solo pidan por pan. Si bien el pan era un alimento básico en la dieta del judío, también nosotros podemos decir que era un símbolo poderoso de la provisión de Dios. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, van a encontrar la palabra pan como algo poderoso. Por ejemplo, hermano, quiero que recuerden conmigo cómo Dios, cuando Israel salió de Egipto y fue al desierto, y ellos tuvieron una vida dura y empezaron a quejarse. Salen de Egipto por la mano poderosa de Dios festejando, pero luego se van al desierto y ven la realidad y empiezan a quejarse y dicen que era mejor regresar a Egipto donde la comida era abundante. Entonces, en respuesta a esa queja, Dios prometió hacer llover pan del cielo. Y le pido que me acompañen a Éxodo capítulo 16. Éxodo 16 y vamos al versículo 4. Dice así, Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de ¿qué dice? De un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. O sea, cada mañana el pueblo de Israel, cuando se evaporaba el rocío, hallaba en la tierra una especie de escarcha, una especie de coco, que según la escritura dice que tenía un sabor a miel, o eran hojuelas con miel. Y eso más tarde se nos revela que es el maná del cielo. Ahora otro ejemplo, no es necesario que lo busquen, pero pueden anotarlo, es cuando Jacob huye de Saúl y Dios se le aparece en Betel, y allí Jacob hace un voto al Señor. Dice lo siguiente, eso está en Génesis 28, del 20 al 21. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Entonces, hermanos, como ven en estos dos contextos, la palabra pan representa mucho más que una masa horneada. ¿Ven? Pan es mucho más que una masa horneada, porque representa tanto tu necesidad física como la fidelidad de Dios para proveerla. Otra vez, en estos contextos nosotros expandimos el término pan
Si bien el pan puede ser literal y decir masa cocinada, en este caso estamos diciendo representa la fidelidad de Dios para proveer y nuestras necesidades físicas. Entonces, así que, mejor dicho, podemos concluir que cuando se ora por el pan de cada día, Jesús no te está diciendo pedir solamente por pan en forma literal, sino que te está diciendo reconoce tu dependencia total de Dios para cada necesidad. ¿Y cuáles son esas necesidades? Reconoce que Dios es el que te provee alimento, reconoce que Dios es el que te da salud, reconoce que Dios es el que te da trabajo, reconoce que Dios es el que te da techo y reconoce que Dios te da esa provisión diaria. Así también, hermanos, reconoce que Dios te da la fuerza, reconoce que Dios te da la guía y reconoce que Dios te da el sustento espiritual. Eso es pedir el pan nuestro. Ahora, el hecho que nosotros podamos pedir no quiere decir que podamos tener un permiso para poder pedir lujos innecesarios. ¿Por qué, hermano? Porque muchísimas veces realmente creo que todos hemos orado por cosas innecesarias. Sin embargo, aquí está hablando del sustento. Le voy a dar un ejemplo. Quiero que se imaginen por un instante un hermano aquí de la congregación que trabaja honestamente, pero que su salario apenas alcanza. Con eso puede cubrir el alquiler, el alimento y raspando la escuela de sus hijos. Una noche al orar dice, Padre, tú conoces mis necesidades. Te pido trabajo estable, Señor, y un sueldo suficiente para dar a todos mis hijos lo necesario y vivir con tranquilidad. Solo te pido el pan de cada día. ¿Quién podrá decir que esa oración no fue conforme al Padre Nuestro? ¿Saben por qué? Porque demostró dependencia y humildad y confianza en la provisión de Dios. Pero tomemos otro caso a contrapartida. Tomemos una persona que dice ser creyente, que gana bien, que tiene todo lo necesario para vivir y se dirige al Señor diciendo, Señor, dame un auto último modelo. Necesito mi último Ferrari. Señor, necesito una casa más grande. El patio queda muy chico para que tenga mi cancha de tenis. Yo quiero que todos noten que soy bendecido. Una oración así es chocante porque no refleja el espíritu del Padre nuestro. No refleja el darnos nuestro pan de cada día. Sino refleja ¿qué? Refleja el deseo de alimentar el orgullo. Es orgullo. Es el deseo de alimentar el orgullo. La diferencia, hermanos, entre ambas oraciones no está solamente en las cosas que piden, sino en el corazón desde donde lo piden. Si se fijan bien, la manera en que ambos entienden la oración termina revelando lo que gobierna su corazón. Otra vez, la forma en que entendés la oración es lo que gobierna. Va a gobernar lo que vas a pedir. Tu corazón se va a manifestar por medio de la oración. O es Dios y su gracia, o son los apetitos que nunca se sacian. Es por eso que esta enseñanza no solo te enseña a pedir diariamente, sino te confronta contra la codicia. Esto que dice aquí, danos el pan hoy, es una afrenta directa a la codicia. ¿Saben por qué? Porque el corazón humano es tan engañoso que aun cuando se predispone a orar, puede convertir un medio tan santo en algo que cree y piensa para alimentar sus deseos. Por eso Cristo nos dio esta petición, danos hoy el pan de cada día. Esta simple petición, bien entendida, es la cura a la codicia. ¿Saben por qué? Porque si vos entendés bien esto y el reflejo de tu corazón va a estar en tu petición, va a enderezar tus afectos, te va a recordar lo esencial y te va a colocar en la posición de una criatura dependiente y no de un ser demandante a un Dios superior. Las cosas se van a poner en su lugar
¿Y saben qué va a pasar? Vas a estar obligado a confiar en la provisión sabia y suficiente de tu Padre. Dios sabe lo que necesitas. Dios sabe lo que necesitamos. Mucho antes que nos podamos poner frente a Él, Él ya sabe lo que nosotros necesitamos. Entonces la pregunta es, si Él ya sabe lo que yo necesito, ¿por qué tengo que ir a decirle? Porque hay que manifestar dependencia. La dependencia que el cristiano manifiesta todos los días. Porque tiene una obligación. Confiar en la provisión de Dios. Como dice Agur en Proverbios 30, pueden abrirlo. Proverbios 30, versículo del 8 al 9. Dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. Fíjense lo que dice. Del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. El pedir solo lo necesario, ni demasiado poco, es un reconocimiento de que todo lo que recibe viene de Dios y que nada es por tu propia fuerza o mérito. Por ende, si Dios permite que vos tengas lo que tenés hoy, es lo mejor. Solo así, hermanos, solo entendiendo esto que acabamos de decir, solo esto, van a poder entender la palabra hoy. Danos hoy. Si entendés todo lo que acabo de decir, va a tomar una dimensión distinta la palabra hoy. Danos hoy. Porque no solo pedimos el pan del día al presente, sino que aprendemos a depender, ahí está el punto, aprendemos a depender del Señor de manera constante, día tras día. Decir hoy, danos hoy, es el recordatorio de que no debemos adelantarnos. Hermanos, esto es muy común de nosotros. No se adelanten con ansiedad por el mañana, ni vivir confiado únicamente en sus provisiones. No lo hagan. Cada día trae sus propias necesidades, cada día trae sus propios desafíos y cada día trae sus propias oportunidades. Pero Dios lo que hace es llamarte, acercarte a Él con un corazón humilde y confiado y reconoce su completa dependencia. Cada mañana entonces, como creyentes, nosotros tenemos una oportunidad. ¿Saben cuál es esa oportunidad? Reconocer que nuestra vida, salud y provisión dependen del Señor. Esto te va a mantener humilde. El trabajo que vos tenés, ¿quién te lo proveyó? La salud que tenés, ¿quién es el que te da? La condición económica que tienes hoy, ¿quién es el que la permite? Hermanos, hay que huir del orgullo y la autosuficiencia. Son dos cosas muy sutiles que están ahí, pero hay veces que confiamos más en nuestra cuenta bancaria que en la dependencia diaria de lo que el Señor puede proveer. Y muchas veces una oración como esta, danos hoy el pan diario, teniendo una heladera llena, no tiene mucho significado aún para el creyente. Pero si realmente entienden que esto es manifestar dependencia de que Dios nos da todo, vas a orar con humildad, vas a orar con dependencia y vas a romper la codicia. Tomemos el ejemplo de Elías con la viuda de Sarepta. Dios le dijo a Elías que fuera ella y prometió, el Señor promete que no va a faltar aceite mientras durara la sequía. Eso lo pueden leer en Primera de Reyes 17:14. Entonces la Biblia nos dice que cada día esa viuda iba y recogía la harina y el aceite confiando en la provisión diaria del Señor. El Señor promete a cada creyente, nunca va a faltar. Pero cada día es un día distinto. Porque lo que Dios hace, hermanos, es cuidarte, enseñándote a depender de Él.
Hermanos, voy a salir un poco de esto y voy a decir, hermanos, hermanas, si estás ansioso hoy y ansioso con todo lo que pueda referenciar eso, desde preocupación, atormentado, en síntesis, no tienes paz. La cura bíblica es simple, pero a la vez que es simple, es dura. Porque la forma de solucionar la ansiedad es traer tus necesidades al Dios tal como vienen. Repito, estás ansioso. A ti mismo lo que sentí llevar a Dios. Porque la gracia de Dios está para cada día, para cada uno de sus creyentes. Hermanos, la ansiedad es contraria a la fe. Pero yo entiendo que hay que decir también que Dios jamás te va a dar la gracia para soportar los males de mañana. Nadie aquí puede asegurar que va a vivir hasta mañana. Todo lo que podemos asegurar es que estamos hoy. Nadie puede decirme que acá en una hora puede vivir. Lo que nos lleva a pensar que cada día trae su propio mal. Entonces Dios nos da la gracia para el día siguiente, sino da la gracia para el día presente. ¿Saben por qué? Porque todos los que sufren ansiedad por algún tipo de problema o están con algún tipo de quebranto, la ansiedad por la mañana no se quita. La ansiedad por el mañana lo que hace es quitarte la fuerza de hoy. Si estás ansioso por el mañana, vas a estar sin fuerzas hoy. Por eso dice Cristo, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día con su propio mal. Hermanos, los días son malos. Yo sé que muchos de nosotros nos encanta prever las cosas y mirar al futuro y preocuparnos por cosas en el futuro, pero cada día trae su propio afán. La gracia que recibimos es para hoy, no para mañana. Por eso tenemos que ir como el pueblo de Israel, cada mañana recogía el maná. Tenemos que ir todos los días a la presencia del Señor a recoger su gracia. Así que pedir el pan de cada día no es un pedido ansioso, sino pasa a ser un pedido confiado. ¿Cuántos de ustedes confían en que el Señor proveerá? El Señor no proveerá probablemente un Ferrari, pero el Señor nunca te hará faltar. Así que pedir el pan, nuevamente digo, no es un pedido ansioso, sino es un pedido confiado. Es caminar en fe y no según lo que ves. Dios proveerá. Amén. Pero más allá de la provista material, lo más importante de una petición como esta es que te recuerda al verdadero pan de vida. Así como tu cuerpo y el mío necesitan alimento físico para mantenerse fuerte y saludable, tu alma y la mía necesitan salvación, gracia, fuerza para poder obedecer y discernir espiritualmente. Así que la petición por el pan nuestro de cada día es una declaración de que cada día, sin excepción, se requiere la presencia activa de Cristo en nuestras vidas. Hermanos, no te confíes por los años de cristianismo. No lo hagas. Puedes ser un cristiano de cuna. Pero el cristianismo no se vive por acumulación, sino se vive por día. Cada día, sin excepción, todos nosotros, por más que seas maduro, experimentado, conocedor de la Escritura, todos nosotros, sin excepción, requerimos
de esa presencia activa con Cristo en nuestras vidas. Ni uno solo puede estar exento de eso. Porque el punto es que si nosotros dejamos de lado eso, voy a dar algunos síntomas. Si no estás todos los días teniendo comunión con Dios, lo primero que vas a pasar es tus fuerzas no van a servir para resistir a la tentación. Lo segundo es que te va a nublar la sabiduría para tomar decisiones. Y lo tercero es la amargura te va a tomar y no va a haber alegría que sostenga tu corazón. No vas a poder resistir a la tentación. No vas a tener sabiduría para decidir, vas a decidir con instinto. Ni vas a tener alegría que te sostenga el corazón. ¿Saben por qué? Porque al decir que son creyentes, están diciendo sin Cristo nada somos. Hermano, yo te ruego que reconozcas que una vida espiritual no se puede sostener por nuestro propio esfuerzo. Es imposible. Es hora de dejar la autosuficiencia y la ilusión de que podemos caminar solos. El creyente tiene el deber de acercarse al Señor cada día, no solo por una provista física, sino para recibir fuerza, perdón y guía espiritual. Abran su Biblia en Juan 6:48 y miren lo que dice Jesús. Simple y tajante. Yo soy el pan de vida. Jesús dice, yo soy el pan de vida. ¿Saben qué significa eso? Tu verdadera hambre y tu verdadera necesidad ya están satisfechas en Él. Hermanos, somos salvos. ¿Qué más necesitamos? Somos salvos. Si sos salvo, hermano, lo tenés todo. Y esta es la base del contentamiento. Esta es la base real del contentamiento. Jesús es el pan de vida que sació todas tus necesidades. Y esa hambre se acabó. Somos salvos. Si entiendes eso, vas a saber qué pedir. Y no vas a pedir cosas materiales, sino vas a pedir lo necesario. ¿Por qué? Porque la gran necesidad ya fue cubierta. La gran necesidad ya fue cubierta. Hermano, esto todo es una cosmovisión, va a cambiar todo, porque esto te va a llevar a entender mejor también la riqueza y cómo pedirla y para qué sirven. Esto va en un todo, es una cosmovisión. Entonces vas a pensar, por ejemplo, el Señor me da lo suficiente como para que yo pueda saciarme y darme ciertos gustos, pero a la vez me da para poder ayudar a otros y poder expandir el reino de los cielos. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. Entonces, hermanos, para concluir este primer punto, que pidas el pan de cada día es una demostración de dependencia plena y es el reconocimiento de que todo lo que viene de su gracia. Por eso quiero preguntarle algunas cosas. Hermano, hermana, ¿confías cada día en la provisión de Dios para tu vida, tanto física como espiritual? ¿O tratas de cargar todo por ti mismo? Lo segundo que quiero preguntarte es si estás poniendo primero la gloria de Dios y tu dependencia de Él antes que tus preocupaciones diarias. Todo lo que estamos aquí tenemos preocupaciones. Todo lo que estamos aquí tenemos problemas. Todo lo que estamos aquí tenemos ciertas situaciones que nos aquejan. Pero el orden bíblico es este. Primero Dios y su reino y luego nuestras preocupaciones. Si no estás haciendo así, no estás orando conforme al plan que el Señor ha dejado. Primero Dios,
para que tu corazón se pueda enfocar y para que puedas pedir correctamente. Primero Dios, su reino, su voluntad, para que nosotros podamos pedir conforme a ella. Que nos lleva a nuestra quinta petición, que sería: y perdona nuestras deudas. Y es interesante porque luego que se nos haya enseñado a depender de Dios cada día, ahora Jesús lo que va a hacer es enseñarnos a depender de Dios para cada caída. ¿Ven esa diferencia? Primero depender de Dios cada día y ahora vas a depender de Dios de cada caída. Porque así como se necesita el pan hoy para sostener tu cuerpo, hermanos, no hay ni uno que esté aquí que no necesite perdón hoy para sostener su alma. Todos los que estamos aquí necesitamos perdón. No se puede esperar hasta mañana para recibir la gracia que nos restaura, hermanos. Eso te va a dañar. No, hermanos. No, nuestra caída es inmediata. El que peca, peca ahora y peca inmediatamente. Entonces necesita esa misericordia en forma inmediata. Pecas ahí mismo. Ahí mismo pedí perdón al Señor. Porque un creyente sin arrepentimiento diario es como un sonámbulo. Atiendan bien. Un creyente sin arrepentirse diariamente es como un sonámbulo. ¿Cómo hacen los sonámbulos así? Caminan ciertamente, pero están dormidos. Puede parecer hasta que avanzan, hermanos. Puede parecer porque cumplen hasta sus deberes, porque mantienen rutinas espirituales, pero su corazón está adormecido. Su corazón está desconectado de la guía de Dios. Es un sonámbulo. Vive sin una dirección clara. La sensibilidad de la voz de Dios se fue, porque no tiene una verdadera comunión con el Padre. Es un sonámbulo. Te puede repetir todo lo que está escrito. Hasta puede cumplir. Pero al no tener intimidad es un sonámbulo. Vive sin una dirección clara. Dispara aquí, dispara allá, dice aquí, dice acá. No tiene sensibilidad a la voz de Dios. No tiene sensibilidad a la voz del Espíritu. Porque está sin comunión con el Padre. ¿Y saben quién gana el terreno así? El pecado. El pecado va a ganar terreno porque lo primero que va a pasar es que tu corazón, o mejor dicho, tu conciencia se va a endurecer. ¿Te pasó? Luego, ¿sabes qué va a pasar? La santificación se va a detener. Para finalmente tu oración perder fuerza. Pedí todo desordenado, pedí todo mal, no sabes ni cómo pedir. Es como si fuera que perdiste la brújula. Hermano, puedes que te sientas tranquilo ahora, pero si estás padeciendo eso, es una tranquilidad engañosa. Porque esa paz no proviene de Dios, sino de la insensibilidad del corazón. Porque cuando tu conciencia se endurece y cuando tus oraciones pierden fuerza, lo primero que vas a olvidar es tu condición delante de Dios. ¿Y cuáles? Pecadores que necesitan de perdón. Otra vez, podés estar caminando como un sonámbulo. Ciertamente parece que avanzás. Cumplís ciertas normas. Decís ciertas frases. Pero al no orar estás alejado de Dios. Y eso va a tener consecuencias. ¿Por qué? Porque sin perdón no vas a poder seguir. Porque el perdón presupone primero arrepentirse. Si no te arrepientes, muy rápido tu conciencia se va a endurecer. Y luego de endurecerse, no vas a tener forma de decidir las cosas. No vas a poder discernir. Y finalmente vas a perder el norte de cuál es tu condición delante de Dios. Pecadores que necesitan de perdón. Es por eso, hermanos,
Y subrayen que Jesús no habla de faltas menores ni errores ocasionales, sino Jesús usa la palabra deudas. Deudas. ¿Por qué Jesús usa la palabra deuda para referirse a nuestro pecado? Es más, en Lucas usa el término amartia, usa pecado, pero aquí está usando deuda. Y perdona nuestras deudas. ¿Por qué? Porque la palabra deuda te tiene que recordar que nuestro pecado nos coloca en una posición de obligación ante Dios. Hemos fallado a su ley, le debemos a su justicia y no hay nada que podamos ofrecer por nosotros mismos que pueda saldar esa deuda. El deber significa le estás restando a Dios lo que se merece. Y Dios se merece su gloria y la obediencia completa de su pueblo. Esa es la conciencia que hay que tener. Por eso nos acercamos a orar, perdona nuestras deudas. Cada pecado debe recordarte tu incapacidad, de que tu justicia es insuficiente y que solo el perdón de Dios puede restaurar la relación con Él. El punto es claro, hermanos. Sin la gracia de Dios, esa deuda se acumula y nos hunde. Pero con su perdón, somos liberados y sostenidos. Y hermano, entiendan, si bien yo creo Cristo pagó nuestra deuda eterna, y esa ya está saldada, porque aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla hasta el día del Señor Jesucristo. Las deudas diarias, esas faltas, esas zorras que pueden quemar todo un viñedo, esos errores y caídas de cada jornada, siguen acumulándose si no la llevamos a la cruz. Hermano, todos los días tenés que reconocer algo: peco. Y si peco, debo arrepentirme. Y si debo arrepentirme, debo irme a la presencia del Señor. Pero no ahora para condenación. Ya no condenación. El que cree ya no es para condenación, sino para corrección, para limpieza. Y atienden esta palabra: restauración. Si hay alguien aquí que su relación con Dios no es la misma que hace años y siente que hay una diferencia, es momento de arrepentirse, acercarte al Señor y clamar por restauración. Pero no una vez, no 2 veces, no 3 veces, sino toda tu vida. Esto te va a enseñar a acercarte a Dios con humildad. Y vas a reconocer que la estabilidad espiritual es una consecuencia directa de tener una relación con Dios. Nuestra estabilidad espiritual, nuestra paz, nuestra comunión depende de su misericordia. Día tras día, caída tras caída. No piensen, he caído lunes, voy a caer martes, me voy a confesar el miércoles. No lo hagas. Por eso que Jesús añade: perdona nuestras deudas o pecados. Porque el que cree realmente entiende que el pecado es una afrenta al Dios santo, que acabamos de decir un poco antes: santificado sea tu nombre. Y le pedimos a ese Dios santo: Señor, te ruego que lleves este pecado lo más lejos posible. Rompe el poder sobre nosotros. No me dejes caer bajo el dominio del pecado y dame fuerza para vivir en victoria. Pero atención, pedir perdón sin un corazón dispuesto a cambiar no es verdadero perdón. Es simplemente buscar alivio momentáneo. ¿Cuántas veces te pasó que pecaste y te vas a pedir perdón, pero no cambias? ¿Te pasó?
y vuelve el lunes y lo vuelve a hacer, y pasa el martes y lo vuelve a hacer, y vuelve el miércoles y lo vuelve a hacer, pero pedí perdón. Hermano, centrate en la gloria de Dios, ponele primero, habla de su reino, santifica su nombre y arrepentite de corazón. Vos nunca vas a poder arrepentirte si no entendés a quién tenés enfrente. Jamás. Jamás va a ocurrir si no entendés la santidad del Señor. Por eso el principio es poner a Dios primero, a su reino y luego tus peticiones. La única forma que pidas con conciencia limpia y conforme a su voluntad, entendiendo quién es Él. Por eso no se apresuren en hablar. Cállense en la presencia del Señor. Y hagan esta pregunta: ¿frente a quién estoy? Y eso te va a llevar con orden a entender lo que vas a hacer después. Y puede que ahora mismo muchos estén diciendo: yo no siento convicción. Mi corazón está frío. Y realmente puede que no me esté pesando el pecado. ¿Al cristiano le puede pasar eso? Claro que sí. Pero cuando te ocurra eso, Jesús te enseña que debes ser sincero y tener dependencia de Dios. Y te dice lo siguiente: pide luz verdadera en tu corazón. Mi hermano, ora con honestidad. Así como el salmista: examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Lo segundo es: contempla la santidad de Dios. Te reitero, esa pureza, esa majestad, esa inmensidad despierta conciencia y rompe la dureza del corazón. Tercero, te pido y te ruego que sigas el orden del Padre Nuestro. Primero Dios, luego nuestras peticiones. Cuarto, confiesa tus pecados por nombre y con frecuencia. No hagan: Señor, somos pecadores, que es muy genérico, sino llamarle como tal al pecado que te aqueja. Padre, perdona por nuestros pecados. Es muy diferente a decir: Padre, perdona porque soy orgulloso. La gracia se va a experimentar cuando la confesión es concreta. Padre, perdóname porque no puedo refrenar esto. Padre, perdóname porque soy airado. Padre, perdóname porque soy orgulloso. Padre, perdóname porque miento mucho. Y así. Por eso es importante que examines tu interior a lo largo del día. Que hagas pequeñas pausas de oración y renuevan tu sensibilidad espiritual. Lo otro que te digo es: recuerda la misericordia recibida. Mira atrás. Mirar atrás despierta gratitud y arrepentimiento. Yo solo hoy, hablando acá con un hermano, me acordé de un documental de 4 horas 17 que he visto hace 17 años. Y el solo hecho de recordarme eso me trajo una sensación de alegría. Imagínense si nosotros ponemos a reflexionar de dónde el Señor nos quitó y hasta dónde nos trajo hoy. ¿Dónde estás hoy? ¿Y dónde hubiese estado? ¿Y dónde estabas anteriormente? Esto es muy importante. Debes obedecer sin sentir. El arrepentimiento o el arrepiéntete debe ser con la mente. Y Dios va a ahorrar la disposición. No siempre vas a sentir hacer las cosas. Primero haces y luego vienen los sentimientos. Así vamos a aprender que aun cuando el corazón esté frío, la gracia y el perdón de Dios nos despiertan, limpian y sostienen cada día, hermanos. Amén. Entonces ese es el punto. Necesita una provisión diaria, pero también necesita una provisión diaria de arrepentimiento. Tenés que pedir perdón. Ahora lo lógico es: nosotros entendemos que Dios nos perdona a nosotros nuestras deudas, y como vimos que deuda es quitarle a Dios, restarle a Dios su gloria y la obediencia, y que hemos recibido eso puramente por gracia,
Entonces, lo lógico que se desprende, y es uno de los principios más notorios de la Escritura, es también debemos entonces perdonar a aquellos que nos ofenden. Si recibiste perdón, estás obligado a perdonar. Por eso Jesús añade, como también nosotros perdonamos. A ver, Padre, perdona mis deudas, así como nosotros también perdonamos. Y esto es clave también, porque no basta con reconocer la ofensa, porque lo que hay que buscar es responder como alguien que fue alcanzado por la gracia. No podemos pedir a Dios misericordia mientras se tenga rencor adentro. Pedir gracia y negar gracia es incoherencia. Todos nosotros pedimos gracia cuando cometemos algo, ¿verdad? Pero cuando otros cometen contra nosotros, nosotros no queremos que sea la misma gracia. ¿Es así? Eso es incoherencia. Es incoherente. Pedir gracia y negar gracia es incoherente. Jesús mismo lo deja claro, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará. Y esto no quiere decir que por el acto vas a ser perdonado, sino quiere decir que fuiste perdonado, por eso perdonás. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Quiere decir entonces que la falta de perdón, que obviamente después lleva a la raíz de amargura, es una evidencia del no nacido. En cambio, el creyente, ¿qué hace? Perdona, porque fue primeramente perdonado. Pero quiero aclarar también que perdonar no significa aprobar lo ocurrido. Nadie dice aprueba lo ocurrido. Ni minimices el dolor de la persona que está sufriendo. Ni hacer de cuenta como si nada hubiera pasado. Pero sí te quiero decir que perdonar es renunciar al resentimiento y al deseo de volver mal por mal. Me hizo mal, yo le voy a pegar. Me robó, yo le voy a robar. Yo renuncio a eso. ¿Saben por qué? Porque la justicia está en manos de Dios. Y el creyente aprende a depender. ¿Y dónde aprende? Pidiendo el pan de cada día y pidiendo perdón cada día. Lo que implica y presupone Cristo todos los días de tu vida. Un ejemplo bíblico claro es José. Su hermano le vendieron, le traicionaron. Inclusive primero quisieron matarle, pero el Señor refrena por medio de Rubén esa intención y le terminan vendiendo. Pero aún así la Escritura nos dice que él no guardó rencor. Más bien lo que hizo es reconocer. Dios había usado todo este mal para bien. Y perdonó, hermano, demostrando un corazón guiado por la gracia. Ahora, este entender también tiene mucho que ver con la promesa de Abraham. Porque Dios le había dicho a Abraham mucho tiempo antes que este pueblo será inmenso, pero que por 400 años vivirán en tierra extranjera y serán oprimidas. Pero luego, pasados los 400 años, el Señor lo iba a liberar con poder. Y José creía eso porque la última frase que dice en el Génesis es que cuando salga el pueblo lleven mis huesos. Por ende, él creía en la promesa de Dios. Y el hecho de creer en la promesa de Dios le llevó a entender que todo el mal que sus hermanos le hicieron es para el bien de un pueblo más grande. Y es impresionante la similitud entre Jesús y José. Pero únicamente así uno entiende, el mal que me hicieron es finalmente un bien. Hermanos, el perdón que recibimos de Dios no es un permiso para que te aferres al rencor. No. Más bien es el modelo diario de un creyente. Si estás aquí y quieres experimentar la misericordia de Dios plenamente, debes permitir que esa gracia te transforme. Y eso se debe extender hacia los demás. Fuiste perdonado, perdonas. En otras palabras, al decir perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no solo estamos orando por nosotros mismos, sino que estamos orando una instrucción, algo coherente,
algo coherente de alguien que recibió la gracia de Dios. A Cristo le garrotearon, le escupieron, le humillaron, se burlaron de él, le hicieron cargar una cruz, llegó, le crucificaron, se burlaban, bájate de ahí si sos el Dios, cúrate a ti mismo, cúrate a otros. Pero estando en esa cruz, emite lo siguiente: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dice Spurgeon, tienes que perdonar, no porque te obliguen, sino porque lo haces de corazón. Dios no acepta las ofrendas, oraciones o alabanzas de un corazón implacable. No se engañen, hermanos. La falta de perdón trae rencor. Rencor trae raíz de amargura. Esa amargura se nota hasta en tu forma de sonreír. Y eso es lo peor de todo, es contaminante. Porque no te contaminas solo vos, contaminas todo lo que toques. Por eso la raíz de amargura es peligrosa, porque tiene como raíz la falta de perdón. Pero el hecho de que se forme una raíz de amargura es por no entender el perdón. Primeramente, el perdón que todos los días debemos dar y recibir de parte del Señor, para luego también dar a otros de la misma manera que el Señor dio. Y eso es vivir coherentemente. Un cristianismo coherente: de gracia recibo y de gracia doy. Entonces, si hay alguien que te ofendió y si hay alguien que realmente te hizo doler, yo te recomiendo o te insto en el nombre del Señor Jesucristo: perdona hoy, déjalo ir por tu bien. Pero también te insto, ve al Señor y pide perdón por tus pecados diarios. Porque de esa manera únicamente vas a tener la fuerza para poder ejercer lo otro. Recibe primero para poder dar. Entonces, hermano, en conclusión, al pedir de Dios el pan de cada día, lo que hacemos es aprender a depender de Él. No solo en lo físico, sino para nuestras fuerzas, nuestra guía y nuestro sustento espiritual. Amén. Entonces, no es solo lo físico. Sáquense la idea que estamos pidiendo una masa que va a entrar al horno. Lo que estamos pidiendo es todas nuestras necesidades y manifestando a la par que Dios provee y que nosotros necesitamos de su provisión. Entonces, al pedir perdón también por nuestras deudas, lo que estamos haciendo es un reconocimiento claro de que nuestra vida depende de su gracia. Somos deudores del Señor. Nosotros desobedecemos constantemente y no le ofrecemos la gloria que Él merece. Hermanos, todo el tiempo robamos eso, todo el tiempo trancamos, todo el tiempo estamos haciendo eso. Y eso te convierte en un deudor. Pero comprende bien, si has nacido de nuevo, no para vida eterna, pero sí un deudor que está viviendo una afrenta del Señor. Y eso finalmente te va a llevar a tener una vida donde la conciencia está caracterizada, donde el corazón no puede sentir nada y donde crees como un zombie que caminas y avanzas, pero en realidad estás sin dirección. Jesús te llama a vivir con coherencia. Recibiste misericordia en la cruz, misericordia debes dar. No puedes decir, quiero darte gracias mientras guardo rencor. No se puede caminar en paz con un corazón endurecido. Hermanos, cuidado, el corazón es engañoso. Esa falsa paz es un problema. Pero lo bueno es que cada día es una oportunidad para acercarse a Él. Todo aquel que ha nacido nuevo tiene el privilegio de poder acercarse al Señor, porque Cristo abrió el camino. Cuestión de que lo uses. Entonces, hermanos, que el Señor nos guíe. Vamos a orar.